¿Qué tal mi gente bonita? Yo soy Tañita Cardona y como siempre quiero darles la bienvenida a un videazo con este corazón. Bienvenidos. ¿Duele o no duele hacerse una abdominoplastia o abdominoplastia? No sé muy bien cómo se pronuncia. Pero, bueno, eso es lo que muchas chicas me han preguntado cuando ven mis fotos y saben que me hice una operación. Así que el día de hoy vamos a revelar todo lo que los cirujanos no quieren que sepas sobre una liposucción. No, mentira. En realidad, ¿qué les puedo contar? Desde mi experiencia, lo que yo viví, lo que a mí me pasó, pues sí fue un tantito doloroso. Yo decidí hacerme la abdo y la lipo porque ya había bajado como que de pesito, ¿no? O sea, cuando le di a luz a mi princesa, a mi segunda princesa, Michelle, pues bueno, yo estaba pesando alrededor de 90 kilos. Después logré bajar como por ahí a 65, 64. Entonces siento que sí, en realidad ya no estaba tan gordita, pero sí estaba con mucha piel flácida. Así que se me presentó la oportunidad con la clínica Siroy de hacer un medio canje, ¿no? Porque para la gente que dice, sí, por el canje, no, yo también pagué, trabajé para pagarme mi cuerpazo. Entonces, ya decido hacerme la lipo. Lo primerito que te mandan a hacer es exámenes. Sí, yo ya me hice exámenes tanto psicológicos como físicos y estaba todo ready. Cuando me tocó hacer la cirugía, pues no podía comer nada. Yo llegué como al mediodía a Quito y desde el mediodía hasta exactamente las 6 de la tarde fue que yo ya recobré el sentido. Pues bueno, al principio todo así adormecida. Recuerdo clarito que el doctor Giovanni Torres, que es quien me operó, en lo que yo estaba así media mensa, me coge la mano y me dice, ¿qué? Me coge la mano y me dice, tóquese, ¿sí ves? Y yo, Bueno, esa noche, ya al principio, pues obviamente con escalofrío por la anestesia y todo lo demás, hasta que ya se me fue pasando el efecto. Me dio mucho frío, mucho frío y pues bueno, ya esa noche pasé. Al día siguiente me levantaron para cambiarme lo que es la faja. Madre mía, yo estaba bañada en sangre. Bañada en sangre. Entonces te hacen levantar y caminas así como que... Ya te cambian la faja, me quedé como hasta el mediodía y más o menos a eso de las 2, 3 de la tarde ya me trajeron para la ciudad de Ambato. Los primeros días creo que fueron los más dolorosos, porque obviamente comienza a acumularse líquidos en tu cuerpo y pues bueno, en mi caso, no sé cómo trabajen otros especialistas, pero en mi caso, a mí me hicieron el primer drenaje a los 2, 3 días de haberme operado. Me hicieron un primer drenaje en mi domicilio. Y un baño, madre mía, qué dolor. A mí particularmente sí me dolió mucho. Yo he escuchado gente que dice que no duele, pero a mí sí me dolió mucho. Entonces, bueno, me levantaron, me sentaron y sentadita me bañaron porque yo no me podía mover. Tenía morado prácticamente casi toda esta parte de aquí. Y fue muy doloroso. Entonces me mandaban a caminar, pero yo no caminaba mucho porque también me dolía. Entonces se me acumuló un poco de líquido en la parte de la espalda. Y sacar ese líquido con los drenajes, madre mía, eso duele más que tu ex te ponga los cachos, que tu amorcito te engañe. Horrible, o sea, más que la primera vez, creo yo también. Más que la primera descocada, sí duele más. Yo ni sentí. Entonces, ya me hacían los drenajes. Yo recuerdo que siempre llegaba a los drenajes así como abuelita. Y ya me acostaban y comienzan a darte masajes y te comienzan a botar el líquido. Y en el cuerpo se siente como una quemazón. O sea, como que, no sé, si te estuvieran prácticamente como raspando por dentro, como si te estuvieran inyectando. Así como se siente el complejo B en la nalga, así se siente los drenajes. Un ardor, pero hijo de madre. Ese dolorcito de los drenajes a mí me duró, bueno, me hicieron como 10, 12 drenajes, creo, si no me mal no... sí, unos 10 a 12 drenajes. Ya los últimos, como ya no me salía mucho por medio de del dren que tenía, porque te dejan aquí una manguerita, un dren, y a veces por los huequitos por donde te meten las cánulas, también por ahí sale líquido. Como ya no me salía, comenzaron a sacarme por medio de jeringuilla. Yo lloraba mucho, la verdad fue muy doloroso, pero ya a los 15 días ya estaba mucho mejor.
ya estaba ya con un poco más de movimiento, ya estábamos un poquito más ready y prácticamente al mes yo siento que ya estaba espectacular, ya no me dolía nada. Pero sí, yo creo que los resultados finales se ven a partir de los 6 meses más o menos. Yo llevo ya exactamente 1 año de haberme operado. Tengo que reconocer que tengo cambios bruscos últimamente. Bajo, subo, y es que mi estilo de vida, por más que yo quiera mantenerme 100% fitness, a veces no me permiten los viajes, entonces trato de cuidarme mucho, sí, pero la cerveza no me colabora mucho los fines de semana. Entonces yo puedo dejar la comida, pero la cerveza no. Me cuesta dejar las micheladas. Y eso también dicen que engorda. Entonces, pues bueno, siento que no he engordado mucho en realidad. De peso, estoy en el mismo peso desde que me hice la lipo. Pero pues sí, siento que en algunos lados a veces me veo más anchita, más flaquita, más anchita, más flaquita. Todo depende, creo que de cómo amanezca ese día, de qué tanto comí o no comí la noche anterior. Ahora, me preguntan ustedes si yo recomiendo. Yo creo que depende mucho de cada persona. Si tú quieres sentirte mejor, verte bien por ti mismo, no por el cacas, por favor, porque nunca uno tiene que operarse por un hombre, sino por uno mismo, por uno sentirse bien. Y los hombres también que se quieran operar, cualquier cosa que se vayan a operar, cualquier cosa, porque si hay alargamientos también tengo entendido, puede hacerlo. Háganlo porque ustedes quieren, no por darle gusto a nadie, sino por uno mismo. Pero recuerden que sí es un proceso doloroso, que requiere de muchos cuidados. Tienes que andar fajada un buen tiempo, tienes que andar puesta la faja. Y pues bueno, yo creo que eso es todo. Si me preguntan a mí si me hiciera otra vez, yo creo que sí. Me gustaría hacerme las chichis, no sé, lo estaba pensando mucho. Vamos a ver si próximamente me animo y me hago, pero no sé, es una decisión que todavía la estoy pensando mucho. ¿Quiere ver? A ver, veamos. ¿Quiere ver? Aquí ya se ha ido un poco de grasa, pero todavía hay. Ahorita estamos con el corset, porque les comentaba a los chicos que siento que tengo las costillas muy salidas y estoy tratando de hacer que se cierren un poquito. Y eso ha sido todo por hoy, mi gente bonita. Así que ya saben, si quieren hacerse una cirugía de cualquier parte de su hermoso cuerpo, háganlo porque a ustedes les dé la gana y no por lo que diga la gente. Esa es mi recomendación. Y si no te quieres operar y eres feliz con tu cuerpo, muchísimo mejor. El amor propio creo yo que es lo más importante. Les mando un besote enorme. Yo soy Tañita Cardona y muchas gracias por haberme acompañado en este videazo con este cuerpazo. A punta de ejercicios, pero cuerpazo. Un besito.